Se abre esta sesión del día de hoy. Perdón. La conexión, por favor, muchas gracias, informática. Recording in progress. No hay cuenta el día de hoy, por lo tanto vamos a pasar directo ya con los tiempos, los tenemos un tanto apremiantes porque tenemos dos temas que ver hoy día de hoy. Primero, que es considerar el proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señoras Rincón y Gatica y señores Elizalde, Sandoval y Walker, que modifica la ley 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción con el objeto de ampliar los plazos de vigencia de dicha normativa en los casos que se indican. Este es un proyecto de ley en el cual vamos a requerir la opinión, en este caso, de dos invitados que tenemos el día de hoy, de la Asociación de Directores de Obras Municipales de Chile, el presidente, el señor Yuri Rodríguez, y de la Biblioteca del Congreso Nacional, la señora analista Verónica de la Paz. Así que, de inmediato, no sé si los colegas tienen algún punto varios que tocar. No hay puntos varios, por lo tanto pasamos directamente a... No sé quién de las dos quiere poner primero. Verónica, vamos con usted de inmediato. Tiene la palabra entonces la señora analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, Verónica de la Paz. Por Zoom tenemos también a la colega senadora Gatica, la saludamos con mucho cariño desde acá, desde la comisión. Si ella tiene consultas, dudas, inquietudes, obviamente le daremos la palabra en su momento respectivo. Señora Verónica tiene la palabra. Senadora, buenos días. Sí, perfecto, sí, es muy cortita la presentación. Según lo que me solicitó la comisión, hice una revisión entonces de este boletín, el 15.689, que propone una ampliación de los plazos de vigencia de la ley 20.898. El proyecto de ley modifica los plazos en los tres ítems que contemplaba esta norma, la 20.898. La ley 20.898 tiene tres títulos: un título que se refiere a la regularización de vivienda, otro título referido a la regularización de edificaciones destinadas a microempresas y equipamiento social, y un tercer título que se refería a la regularización de viviendas subsidiadas afectadas por el terremoto del año 2010. La propuesta que está en estudio fue publicada el 4 de febrero del 2016. Es importante tener en mente esta fecha porque todos los plazos que se consideren en la propuesta deben hacerse a contar desde esa fecha. Durante la vigencia de esta norma ha sido prorrogada 2 veces. La primera por la ley 21.141, que prorrogó solamente el título 1, el referido a vivienda, y luego por la ley 21.415, que prorrogó tanto el título 1 referido a vivienda como el título 2 referido a microempresa inofensiva y equipamiento social. El último de estos plazos de vigencia venció en el mes de febrero. Ahora, la propuesta que estamos estudiando aumenta el plazo para el título 1 de 7 a 9 plazos. Ahora, esto correspondería exactamente a lo que se aprobó en la ley miscelánea, que tengo entendido va a ser publicada prontamente. Y mantiene la vigencia de este título hasta el 31 de diciembre del año 2025. Ahora, esa ley miscelánea no consideró la ampliación de los plazos de ninguno de los otros dos títulos, ni el título 2 referido a microempresa, ni el título 3 referido a las situaciones de emergencia. Esta propuesta sí lo hace y aumenta, para el caso de la microempresa inofensiva y equipamiento, el plazo de 3 a 5 años.
Ahora, como estamos contando el plazo desde el año 2016, ese aumento de plazo no alcanza a darle una vigencia actual. Se termina antes. Por lo tanto, habría que considerar para ese ítem una duración de una vigencia superior a 7 años para que efectivamente tuviera eficacia. Y ahora, respecto del último de los títulos referido a la regularización de vivienda, hay que tener en cuenta, el plazo que propone es un aumento de 2 a 4 años, por lo tanto estaríamos en el mismo problema que estábamos viendo anteriormente. Pero además hay que tener en cuenta que hay una modificación en la Ley General de Urbanismo y Construcciones que se traduce en la ordenanza que genera un mecanismo simplificado para la regularización de viviendas emplazadas en zona de catástrofe. Entonces eso cubre una parte de las regularizaciones que como un mecanismo permanente y no como una norma de excepción. ¿Ya? Ahora, la otra cuestión importante que hay que considerar que este procedimiento excepcional le entregó una facultad a los servicios, no directamente a las personas. Ya era una facultad a los servicios para regularizar la situación de esas viviendas del año 2010, ¿no es cierto? Estábamos en el 2016 cuando era esta discusión, que no tenían los permisos o las recepciones correspondientes. Entonces, desde esa lógica yo hice una revisión de los procesos de reconstrucción que hay actualmente vigentes, para un poco hacernos a la idea cuál es la magnitud y si hubiese efectivamente ese tipo de casos. Entonces, cuando uno revisa esos datos, que son los que están en esta tabla, uno ve que la mayoría de los proyectos de esos subsidios se encuentran a la fecha ejecutados, que hay un porcentaje en ejecución, pero las razones por las cuales están en esa categoría no necesariamente corresponden a una falta administrativa. También puede ser que efectivamente se encuentren en desarrollo los proyectos, por tanto no calificarían para una norma de regularización. Y en el último de los casos, que se refiere a subsidios sin inicio de obra, tampoco hay obra que regularizar. Entonces, otro aspecto a considerar es que muchos de estos procesos de reconstrucción ocurrieron con posterioridad al año 2016, que es la barrera límite para que las viviendas existieran para ingresar al proceso de reconstrucción. Por lo tanto, tampoco entrarían desde esa perspectiva. Finalmente, podría haber casos, el Ejecutivo podría a tener casos en que correspondiera una norma de esta naturaleza, pero visto desde la información que hay disponible, pareciera que los casos que hay pueden acogerse a la norma regular de regularización de vivienda. Finalmente, hay otra norma, otro boletín que está en la Cámara de Diputados, que solo propone la regularización del título 1 y ese queda subsumido completamente en la norma de la ley miscelánea. Y finalmente esta norma contempla también un artículo transitorio que precisa que los plazos de vigencia regulan el ingreso de las solicitudes a tramitación. Sin embargo, se precisa, pero es el criterio que habitualmente se aplica para este tipo de casos. Eso es lo que tengo que informar, senador. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Verónica. Voy a darle la palabra inmediatamente a nuestro segundo invitado, don Yuri Rodríguez, de la Asociación de Directores de Obras Municipales de Chile, para que después demos paso a las consultas e inquietudes que tengan los colegas parlamentarios. Don Yuri. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a las personas que nos están viendo a través de TV Senado y al resto de los senadores que componen esta comisión. Y agradecer también la invitación que se nos hace para poder plantear nuestra óptica respecto de este proyecto de ley. Que nosotros tenemos visiones divididas al respecto, no hay un consenso, digamos, de que sea una buena iniciativa, porque en general los pasos, ¿cierto?, que recorre un proyecto de construcción en el ciclo completo, ¿cierto?, detalla muy bien cada uno de los aspectos, tanto técnicos, legales y administrativos, que componen una construcción. Entonces, estas leyes, ¿cierto?, de aprobación simplificada, ¿cierto?, para nosotros suponen desarmar un andamiaje
que al país le ha tomado muchísimos años construir. ¿Mm? O sea, nosotros tenemos, esta debe ser la cuarta o quinta oportunidad en que el Parlamento aprueba una ley de procedimientos simplificados para aprobar construcciones, ¿cierto? Que son construcciones como bien pequeñas y todo porque el límite es el límite es la superficie que son hasta 140 metros. ¿M? Y ¿cómo se llama? Y supone un detrimento, ¿m? A a la calidad de lo que nosotros vamos certificando. Porque hay que hacerle presente, ¿cierto?, a esta comisión, que la aprobación convencional de una vivienda regula no solamente aquellos aspectos que tienen que ver con el plano regulador, con las zonificaciones permitidas en el plano regulador, sino que además regula el tema de las instalaciones eléctricas, de gas, agua potable, alcantarillado. ¿M? Y regula también las condiciones antisísmicas, y regula también, ¿cierto?, las condiciones térmicas, y regula también, ¿cierto?, aquellas que tienen que ver con los emplazamientos de las viviendas y cómo, ¿cierto?, las ciudades se dan normas en la zonificación, eh, eh, con distintas normas urbanísticas que le van dando forma a la ciudad. Entonces, lo que hacemos con esto es borrar de un plumazo aquello que a la institucionalidad le ha tomado, bueno, la primera ley general de urbanismo y construcciones es del año 29, con publicación en el año 31 en Diario Oficial, ¿cierto?, que establece los primeros aspectos, ¿cierto? Y me va a creer que es súper parecida a la ley actual. O sea, la ley actual incorpora otras cosas de la modernidad y de la técnica, y es bien parecida, incluso mucho más técnica. Es una norma es una ley que tenía que ser leída por ingenieros en la época y arquitectos porque tiene conceptos técnicos así bien rudos, digamos. ¿M? Entonces, cuando hablamos de la ampliación de esta ley, lo que hacemos es decir, sigamos desarmando aquello que ¿cómo se llama? Que nos ha costado tanto construir. Por eso digo que la opinión en nuestro gremio está dividida. Está dividida porque, ¿cómo se llama? Hay muchos que quieren que estas leyes no se vuelvan a aplicar, ¿cierto? Y hay otros que piensan de otra manera. Y es la segunda opinión, que es la que voy a manifestar a partir de este momento. En el caso de la oportunidad, en el caso de la oportunidad, yo creo que nunca ha sido más oportuno tener una ley de procedimiento simplificado. ¿Mm? Porque en realidad, si ustedes se dieron cuenta, digamos, durante el periodo en que estuvimos encerrados, ¿cierto?, para protegernos del COVID, debe haber sido el momento en que las ferreterías vendieron más materiales en el país. ¿Mm? Y fue la ocasión en que ¿cómo se llama? En que la gente, en vista, digamos, del problema que estábamos viviendo, ¿cómo se llama? Amplió sus casas. Además estaban los retiros, estaban los IFES, había plata. Bueno, ahora se están pagando las consecuencias de esas cosas, pero en su momento, digamos, estaban las condiciones, la gente las aprovechó. ¿M? Entonces, ¿cómo se llama? Las aprovechó para poner una tercera habitación o cuarta, ¿cierto? Las aprovechó para tener en esa habitación un baño para poder hospitalizar en la casa en el caso de que se diera la posibilidad. De hecho, ahí debería haber una modificación permanente de la legislación de la que podríamos llamar la habitación para hospitalizar en casa, digamos. ¿Te fijas? Que tenga su propio recinto sanitario, ¿cierto? ¿Mm? De hecho, nosotros logramos una innovación con una inmobiliaria de DS49 en Casablanca, un DS49, que es la vivienda del Estado, la que es gratuita,
logramos, digamos, imponer dentro de esa vivienda, de ese 49, un segundo baño, termopanel en las ventanas. Bueno, ese es otro tema. Entonces lo que quiero decir es que si quisiéramos hacer un aporte en este sentido, lo que nosotros creemos eh, la ley así como está, y que propone solo la ampliación del plazo para el título de vivienda, eh, tiene un defecto que es la cobertura de las construcciones que pueden ser regularizadas. Y ese defecto es que, ¿cómo se llama? Es que son las viviendas hasta el 2016. Entonces, no nos sirve. Habría que, ¿cómo se llama? Que reformular o sea, es mejor que este proyecto, si se va a aprobar, salga bueno de una y que no solamente les haga sentido a ustedes, sino que ayude a las personas que ¿cómo se llama? Que pueden ser objeto de este beneficio que estamos pensando, ¿cierto? En los más desposeídos, en la clase trabajadora, ¿cierto? En los profesionales emergentes, ¿cierto? Que construyeron estos recintos en su casa, digamos, para poder tener mayores comodidades. Entonces, creo que, ¿cómo se llama? Que habría que extender, ¿cierto? Las viviendas que se pueden incorporar dentro de esta legislación nueva, hasta aquellas del 2021, ¿cierto? En que puede ser de febrero de 2021 en vez de 2016, a fin de que, ¿cómo se llama? De que la extensión y cobertura, ¿cierto? Alcance a aquellas personas que sí lo necesitaron. Entonces, claro, yo por ejemplo, en el caso de esta ley, ¿cierto? Aquellos que construyeron casas para arrendar o cosas así, no debieron tener esta cobertura, digamos, ¿cierto? Claro, o sea, porque, por ejemplo, usted a través de esta ley, pues, si usted tiene 2 casas en su terreno o 3 casas en su terreno, si las unidades se analizan por separado, no se analiza en su conjunto. Entonces, esta ley tiene ese error, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 3, 4 casas, de las cuales ocupo una para mí y las otras 3 las arriendo, ¿cierto? Yo estoy haciendo una ley que beneficia, ¿cierto?, a un particular que tiene viviendas para arriendo. Entonces, ahí yo creo que ahí estamos mal. Ahí estamos mal. Y ¿cómo se llama? Yo no sé si se entendió el punto, presidente, respecto de que hay que hacerla bien. Si se va a hacer, hay que hacerla bien, ¿cierto? Hay que extenderla por un año más, pero con estas condiciones en que las construcciones que deben ser analizadas para aprobar, ¿cierto? Deben de haber sido construidas hasta febrero de 2021, porque además usted sabe cómo nosotros vemos, o como la mayoría de nosotros, porque no todos hacemos el mismo procedimiento. Nosotros vamos, por ejemplo, cuando nos dan la data de construcción, nosotros vamos a Google Earth y hacemos... Google Earth es una aplicación, ¿cierto?, que permite permite visualizar y tiene cartas desde el 2004. Sí, pues entonces uno puede ir mirando cómo es la trayectoria de un inmueble, cómo van apareciendo las construcciones. Cuando es muy pequeño, por ejemplo, cuando es muy denso, no sirve mucho. Hay que recurrir a otro tipo de imágenes de mayor precisión. Tú vas viendo 2 o 3 fotos por año. Entonces tú tienes una línea de tiempo y uno puede retroceder e ir viendo cuándo efectivamente se construyó, porque aparece el techo ahí. Tú ves el techo, ves la geometría del techo y la comparas con la del plano. Entonces, hay algunos videos, ¿cierto?, que intentan pasarnos construcciones, ponte tú, de 2017, 2018, pero como está el Google Earth, nosotros miramos, ¿cierto?, que es un medio de verificación que está dentro de las herramientas que nosotros podemos utilizar, porque nosotros tenemos obligación de llegar y aprobar. Nosotros tenemos la obligación de estudiar las solicitudes. Si descubrimos que hay alguna mentira, porque también se prestan harto para la mentira estas cuestiones. Entonces, pensamos eso, pensamos que si ustedes
perseverar en esta iniciativa, yo la haría de nuevo con esas indicaciones, ¿cierto? De considerar las viviendas que están ¿cómo se llama?, en construcción hasta febrero 2021. Y luego de eso, ¿cierto?, cortarla con el tema de las leyes del mono, porque de verdad que a nosotros nos cuesta hacer nuestro trabajo. Imagínense que la gente no respeta a los carabineros, menos nos respeta a nosotros. Entonces, es una situación bien delicada, bien delicada. La gente se resiste un poco a hacer esto. Ustedes han visto cómo han progresado los procesos de toma o de ocupaciones irregulares, ¿cierto? Está pesada la pista, no es una situación que sea sencilla. ¿Cómo se llama? Finalmente, decir que, ¿cómo se llama? En el ámbito de la productividad es muy relevante mantener activo el título que comprende equipamiento social y microempresa, ¿cierto? En orden a que ha sido complejo ¿cómo se llama?, para el sistema, perder esta herramienta. Porque recuerden que, ¿cómo se llama? Recuerden que el título que permitía aprobar equipamiento y ¿cómo se llama?, y pequeñas actividades comerciales, equipamiento social y microempresa, ¿cómo se llama?, estuvo suspendido harto rato. O sea, desde el estallido social, recuerdo yo que estaba ya estaba, como que se había extinguido eso. Se lo propusimos al grupo súper que tenía el Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía tenía un grupo que se llamaba Súper, que era una sigla de no me acuerdo qué, pero se dedicaban a agilizar proyectos. Y le dijimos que... Exacto. Entonces nosotros le dijimos que una de las medidas para mantener el dinamismo era mantener, ¿cierto?, vigente el título de esta ley que permite regularizar, ¿cierto?, los pequeños negocios y los equipamientos sociales. Y ¿cómo se llama? Y pucha que les cuesta, o sea, les cuesta un montón, digamos, al gobierno. Yo nunca he estado en el gobierno, ¿eh? En los 30 años, casi 30 años que llevo funcionando, nunca he estado en el gobierno, pero veo que es súper difícil que se pongan de acuerdo y que haya lucidez, ¿cierto? La lucidez necesaria para poder que las ideas buenas se implementen, ¿cierto? Porque yo no creo que ustedes, o sea, nunca he visto que ustedes se cierren a las necesidades de las personas. Al contrario. Entonces, yo creo que, ¿cómo se llama? Que se hace súper imperativo como un cambio de paradigma, ¿cierto?, en los momentos de urgencia que vive el país respecto a la vivienda. O sea, esta cuestión de las metas del ministro Montes, digamos, y el Ministerio de Vivienda, de las 260.000 viviendas, no van a ser posibles de alcanzar si es que no se profundizan las medidas. Usted se encuentra, ¿cierto?, con que los funcionarios como yo, incluso los funcionarios de menor jerarquía como yo, ¿cierto?, no tienen supervisión jerárquica respecto de la aplicación, ¿cierto?, del Plan Nacional de Emergencia. Por lo tanto, cada una de las iniciativas se encuentra con un tope normativo, ¿cierto?, que ¿cómo se llama?, que es gravísimo. Es gravísimo porque como nosotros no tenemos experiencia, o por lo menos yo no tengo experiencia de dormir de allegados en la casa de un familiar, 4 o 5 personas por habitación, ¿cierto? O ir cambiando de lugar porque de todos los lugares me van echando, ¿cierto? Y yo no tengo esa experiencia. Entonces, es fácil, ¿cierto?, esperar que las cosas transcurran con esa frialdad. Yo creo que, ¿cómo se llama?, que en ese ámbito hay que hacer una reestructuración del modo en que se hacen las cosas, profundizar la dureza
la dureza de las medidas. Y en buenas cuentas, ¿cierto? Y de manera temporal y abreviada, liberalizar. Yo creo que esa es la alternativa presidente. Y dentro de esa tónica de la emergencia está esta opinión acerca de esta ley, que es de manera acotada y temporal, liberalizar con un sentido, ¿cierto? Que es darle servicio a las personas que lo necesitan respecto a la aplicación de esta ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Yuri. Dejo abierta la palabra a los colegas parlamentarios que quieran hacer algunas consultas. Nos quedan 10 minutos más todavía de discusión sobre este primer punto. Por lo tanto, repito, dejo abiertas las consultas que los colegas quieran realizar a cualquiera de los dos expositores. Senador Sangüesa tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la señora Verónica y a don Yuri y agradecerle las exposiciones. Hay algo que me llamó la atención en la exposición de don Yuri. Hoy día nosotros vemos de don Yuri que en general, yo diría que a lo largo y ancho de nuestro país hay por parte de los municipios como una vista gorda a mucha vivienda que se construye sin ningún permiso, finalmente. Entonces, desde su punto de vista, desde lo que es las direcciones de obra, esto es parte de la responsabilidad que tienen los directores de obra. Entonces, y comparto con usted el planteamiento de que cuando nosotros generamos este tipo de leyes, finalmente como que queda en entredicho, o sea, al final es como, ¿para qué voy a hacer los permisos si después lo puedo hacer por la ley del mono? En palabras simples. Pero también se llega a eso por a lo mejor la desidia de ir dejando el no haber hecho la pega, digamos, cuando correspondía. Entonces, ahí, desde su punto de vista, ¿qué podríamos agregar nosotros en este proyecto de ley que sí hiciera mucho más exigible el cumplir el rol como corresponde tanto a las direcciones de obra o a los alcaldes en forma paralela o en su conjunto? Porque si no, en el fondo va a seguir existiendo una presión social a tener este tipo de proyectos, porque la gente también en algún minuto requiere la regularización. La requiere por diferentes motivos, desde lo que puede significar querer venderla o traspasársela a algún familiar o pedir un crédito con la hipoteca de la propiedad. Entonces, hay diferentes motivaciones. Pero hay algo que no se ha estado haciendo aquí hace muchos años. Uno conversa con los alcaldes y dice, sí, es que yo no le veo ninguna razón para no hacer la pega que significa, además, ingreso al municipio. Don Yuri. Senador, le respondo muy brevemente. En el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, nosotros nos encomienda esta función de fiscalizar todas las construcciones que se ejecuten en la jurisdicción de cada director, ¿cierto? Pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa, ¿cierto?, es los medios que nos proporcionan los alcaldes. Entonces, resulta que los departamentos de inspección, usted ve buenos departamentos de inspección, ¿cierto?, en las comunas que tienen recursos, pero en las comunas pequeñas, ¿cierto?, las comunas intermedias que están pataleando entre pequeñas e intermedias, ¿cierto?, donde las finalidades son, los objetos de esos municipios son eminentemente sociales. La actividad de fiscalización de los departamentos de inspección son nulas o casi nulas, ¿cierto? Porque no hay, o sea, por ejemplo, yo puedo tener la obligación, pero si no tengo los recursos, ¿cierto? ¿Cómo me obliga? No, yo no puedo, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ha ido logrando esto? Se ha ido logrando a través de la Contraloría, que hace auditorías en nuestras municipalidades. Y, por ejemplo, a mí me hicieron una auditoría, me dejaron 7.000 predios
para fiscalizar, y yo estimo que me voy a demorar entre 8 y 10 años para fiscalizar todos esos predios que me pidieron fiscalizar, ¿cierto? Con los medios que tengo. O sea, yo le puedo contar, por ejemplo, que la inspección de obras y la fiscalización yo la hago en mi camioneta, ¿cierto? Porque la dirección de obras no tiene una camioneta, ¿te fijas? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, cuando estamos hablando de la dotación, ¿cierto? Si es que hubiera una obligación de tener dotación, ¿cierto? Para la función fiscalizadora y fuera obligado, ¿cierto? Los alcaldes no tendrían opción. O sea, ¿cómo usted entiende, ¿cierto?, de que las direcciones de desarrollo comunitario concentran todo el parque de camionetas, ¿cierto? Porque esos son los que dan votos, en definitiva, ¿cierto? ¿Mm? Y resulta que las unidades de negocio, que somos nosotros, ¿cierto? Y los que estamos con funciones de fiscalización, que somos nosotros, no tengamos vehículos para trasladarnos. O tenemos que ponernos a la cola para trasladarnos, lo que es ridículo. En este momento, por ejemplo, yo tengo, en mi caso tengo 2 revisores. Y en vez de poder cumplir el plazo de la ley, ¿cierto? Estoy casi en el doble del plazo de lo que la ley me ordena. Pero ¿y cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Porque las dotaciones no están previstas. Entonces, si no tenemos si no tenemos las dotaciones, ¿cierto?, establecidas, las funciones, porque resulta que todo es responsable el director de obra, o sea, aquí no hay revisores, no hay gente del catastro, no hay gente que se dedica a las hitos de los proyectos, ¿cierto? Entonces, por supuesto que la función es nuestra, pero la función tiene que venir acompañada de recursos. Eso es Tiene la palabra la senadora Pascual. Sí, yo quería preguntarle, no sé si Janet del Ministerio escuchó la exposición, ¿sí? No sé si, porque me queda claro, digamos, lo que expuso Verónica en materia de poder ajustar esta moción a los años para que realmente calce el objetivo del origen de la moción, digamos, sobre todo en el punto 2 y 3, que pretende regularizar. Me quedó también bastante claro lo que planteó don Yuri, digamos, en materia de que me parece bastante pertinente, sobre todo además porque entiendo que usted trabaja en Casablanca, ¿no? Entonces tiene una realidad muy pertinente, digamos, que es distinguir lo que es la regularización de la vivienda habitacional de la familia propiamente tal versus alguien que está construyendo, por ejemplo, en el litoral, cabañas para arrendar, digamos. O sea, son dos cosas diferentes, obviamente, me parece, así entendí yo su ejemplo, digamos, no sé si me equivoqué, pero pensé que por ahí iba, digamos. Creo que eso es y creo que eso es fundamental, es como obvio, es alguien que va a lucrar con lo mismo, va a generar ingresos y por lo tanto tendrá que siempre pedir los permisos. Es diferente la situación de una familia, que está no solo los ámbitos de pandemia, sino que también en general lo que a la gente le cuesta recurrir al recurso humano arquitecta, digamos, para hacer todas las cosas bien desde un principio. Y también lo que mucha gente dice, no, es que esto pucha los plazos, es que el permiso me voy a demorar más, que no sé qué. Entonces también hay una serie de cosas que funcionan. Entonces entiendo, me queda claro cuáles cosas se pudieran cambiar o poner más énfasis en esta moción, pero me gustaría, si Janet, la asesora del Ministerio de Vivienda, que si escuchó la exposición, nos pudiera dar por su intermedio, presidente, la opinión en relación a esta moción. Si acaso habría que agregarle algo más, si habría que modificar alguna cosa de lo que es expuesto por los senadores mocionantes, etcétera. Eso. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Janet Tapia. Buenos días, presidente, senadora, senador, a todos los asistentes. Bueno, la verdad es que yo voy a partir como partió don Yuri. A nosotros, en términos generales, no nos gustan las iniciativas referidas a regularizaciones porque en el fondo tienden a precarizar las normas que con tanto esfuerzo hemos construido. Yo no pienso, como se señaló, que los directores de obra hagan la vista gorda. Comparto la opinión que dice el representante de la Asociación de Directores de Obra. Es demasiado compleja la labor de las direcciones de obra, es demasiado extenso su trabajo, tienen pocos recursos y por eso como ministerio actualmente estamos trabajando en una moción, un proyecto de ley
referido específicamente a permisos de edificación, y hemos estado trabajando con la Asociación de Directores, la Cámara de Construcción, el Colegio de Arquitectos, etcétera. Hay una moción en ese sentido también en la Cámara de Diputados y esperamos prontamente llevarla al Congreso. Respecto de la moción, lo primero decir que, tal como señaló Verónica, el título 1 ya está abordado en la Ley de Emergencia Habitacional, que se publica mañana en el Diario Oficial, en la Ley 21.558, y por lo tanto ya va a estar prorrogado el plazo hasta diciembre del 2025. Por lo tanto, en el caso del título 1 no sería necesario hacer absolutamente nada en términos de plazo. O sea, distinta es la situación que planteaba Yuri, que en cuanto a que efectivamente pudiéramos abordar otras materias ahí. Respecto de microempresas, es bastante complejo porque normalmente la microempresa tiene es muy importante que efectivamente puedan dar cumplimiento a la mayor cantidad de normas, especialmente por razones de seguridad para quienes trabajan en las mismas empresas o quienes se van a surtir a veces de los productos de esas microempresas. Entonces, a nosotros nos parece más riesgoso. Y respecto del título tercero, el título tercero solo estaba referido a las viviendas del 27F. Entonces, la información que da Verónica dice relación con otras catástrofes que no estaban asociadas a la norma de regularización. Y yo pedí el informe y la verdad es que tenemos en este momento viviendas, solo 68 viviendas que están sin concluir su trámite de recepción final, pero que están en cierre administrativo, en proceso de recepción. Tenemos una con observaciones de recepción final. O sea, en definitiva, nosotros creemos que no, salvo 2 viviendas, no significaría absolutamente nada respecto del proceso del 27F. Es el informe que me entregó la semana recién pasada la unidad de reconstrucción. Si se persiste en la idea de legislar, yo creo que debiera ser exclusivamente respecto del título 2, pero evidentemente debiera ponerse mayores exigencias respecto a la regularización de microempresas. Pensemos que además como ejecutivo, no solo en esta administración, sino que también en las anteriores, se ha buscado favorecer a las microempresas y precisamente también dotarlas de mayores recursos para que puedan hacer todos sus procesos de manera regular. Eso es lo que podría comentar sobre la moción. ¿Una otra interrogante sobre el tema de la moción? Y sobre, señora Janet, y sobre la cantidad de años que ha señalado don Yuri acá de extenderlos unos años más, ¿cuál es la opinión del Ejecutivo? La opinión del Ejecutivo es que no debiera hacerse. Hay un procedimiento de regularización permanente establecido en la ley y en la ordenanza. Entonces, nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir las normativas. La verdad es que las normativas están hechas para proteger a la comunidad, no están hechas por hacerlas, sino que y estas son normas muy mínimas que ponemos de habitabilidad, de seguridad contra incendio. Entonces, después, cuando viene una emergencia, lamentamos situaciones más duras porque no hemos cumplido con la normativa. Ya. Muchas gracias, señora Janet. ¿Hay alguna referencia más, alguna palabra final sobre el punto? Ya. Entonces, le damos las gracias, ¿no es cierto?, a nuestros invitados. Obviamente la señora Verónica se queda con nosotros acá trabajando. Don Yuri le queremos dar las gracias por la opinión de la Asociación de Directores de Obras Municipales. Creemos que sus aportes siempre van a ser bien recibidos, recogidos en esta comisión para legislar mejor. Esa es la intención. Muchas gracias a usted. Voy a suspender un minuto para que despidamos a nuestro invitado. Recording stopped. ¿No es cierto que es? Recording in progress. Reiniciamos la sesión con el punto 2, que es justamente recibir. Esta fue una petición expresa que como presidente de la comisión quise
solicitar para que todos los colegas estemos más o menos claros cuál va a ser, ¿no es cierto?, la gestión del suelo para el plan de emergencia a nivel del país, cómo se está trabajando, qué es lo que se visualiza para el presente año y para el siguiente, porque creemos que obviamente el plan de emergencia habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo cumple un rol tremendamente fundamental dentro de las metas que el propio Ministerio se ha impuesto. Por eso invitamos a doña Irene Molina, la señora Irene Molina, quien dará a conocer el procedimiento de adquisición de terrenos y el funcionamiento del banco de suelos. Participará también la señora Yanet Tapia en nombre del Ministerio sobre este punto. ¿La tenemos por ahí? Sí, sí. Buenos días. ¿Se escucha, senador, senadora? Perfecto, sí se escucha. Sí, voy a compartir pantalla y, bueno, me presento. Mi nombre es Irene Molina, soy arquitecto y soy la coordinadora de la gestión del suelo para el plan de emergencia habitacional que está hoy día compartido entre DPH y DDU, pero la gestión del suelo está hoy día en la División de Desarrollo Urbano. Y me acompaña Yanet, que no necesita presentación, creo. Así que voy a compartir pantalla. ¿Cómo? No, no, y la senadora.
Buenos días. ¿Dónde tienes audio? El audio. Así para... Ahí. Sí, disculpe, ahí se ve, senador, tuvimos un problema de conexión en la sala de gabinete, así que cambiamos de computador. ¿Se ve la presentación? ¿Se escucha bien? Te la escuchamos perfecto, pero no tenemos, no se está compartiendo la pantalla. Ok, vamos a compartir ahora. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Bueno, para el plan de emergencia habitacional, nosotros como ministerio contamos con, en primera instancia, la herramienta que es la Ley de Integración Social, que en su artículo 1 nos otorga nuevas facultades orgánicas al Ministerio de Vivienda y en particular a la División de Desarrollo Urbano respecto a la gestión de suelo y a poder contar con mayores herramientas, tanto desde la planificación territorial como de las posibilidades mismas en cuanto a los programas habitacionales y la gestión de suelo. Nosotros hicimos una estrategia de acción respecto al plan de emergencia que considera 3 ámbitos de trabajo que tienen su lineamiento específico. En primera instancia es el suelo fiscal, que está referido a todo el proceso de transferencias con bienes nacionales y también del patrimonio serbio. El suelo de empresas públicas hoy día que tiene una condición privada, sin embargo, también es un suelo que tiene una relevancia dado ciertos emplazamientos o la posibilidad de coordinar con las empresas públicas, Irene, especialmente unos paños que puedan estar en desuso. ¿Sí? Irene, disculpa, no está corriendo tu presentación, está solo la portada. Vamos a ver. ¿No se ve? Se ve la portada que dice gestión de suelo en marzo del 2023. Vamos a compartir de nuevo a ver si se... Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Suelo fiscal, suelo de empresas públicas y suelo privado. Sí, cada uno también tiene una condición jurídica y por eso es que cada línea de cada tipo de suelo nos requiere un trabajo distinto. Además, el plan de emergencia establece una proyección de 1.211 hectáreas que a marzo del 2022 requería gestión de suelo y el mismo plan establece una distribución por año de la gestión de suelo que se tiene que realizar entre el 22 y el 24, concluyendo con las 1.211 hectáreas. A esto se suma un requerimiento que fue parte de la evaluación inicial del plan de emergencia y un lineamiento especial del ministro Montes que tiene que ver con dejar un aporte de suelo para el déficit habitacional para el próximo periodo. Sigo. ¿Se ve? Sí, no, se ve la... ¿Se ve la próxima diapositiva o no? No, estamos en estrategia, suelo y banco de suelo. No está corriendo. Me dicen acá que lo coloque en modo presentación para que se vea más grande. Está en modo presentación. No, está en modo diapositivas. De hecho, ahí está en modo presentación. Y deberíamos estar en la lámina 3 de 4. ¿Se ve? Ahí se está viendo la lámina 4. Dice mesas regionales y nacional de gestión del suelo. Sí, no tengo una previa. Hay un desfase de tiempo entre lo que nosotros estamos presentando y lo que se alcanza a ver. Ahí está Bueno, voy a continuar con la exposición al margen de lo que se logre ver, porque también es parte de la explicación a la comisión. ¿La puede enviar esa a los colegas para que podamos tenerla acá? Sí. ¿Lo podemos mandar a sacar un ratito? Sí, le pido al tiro que la...
Bueno, en cuanto al suelo privado, tenemos las líneas MIMBU de financiamiento, que también estamos integrando el subtítulo 29, líneas de subsidio, las líneas de asentamientos precarios y también los aportes de los gobiernos regionales. Además, hemos establecido una coordinación con Subdere para poder trabajar de forma unificada una línea de suelo, de adquisición de suelo para el plan de emergencia que aborde todas las posibilidades de los territorios. Con eso hemos establecido en primera instancia una homologación de los procesos de adquisición basados en nuestra normativa. Tenemos un marco jurídico que es una resolución, la 14464, que es la que define todos los procesos operatorios de administración del patrimonio del suelo servio y también de los procesos de adquisición y expropiación. En parte la Subdere está trabajando en su actualización de la guía operativa y también trabajando con convenios BORES que nos permitan avanzar también en algunas regiones a medida que también es decisión de la planificación de cada gobierno regional con aportes a la gestión de suelo. Nuestra apuesta con esto y para el 2023 es hacer una gestión integrada que permita avanzar anualmente en una proyección del 10% del déficit habitacional. Recordar que el plan de emergencia es el 40% del déficit habitacional y una vez cumplida la meta del plan, aún así vamos a tener una situación de emergencia. Estamos trabajando en una cartera integrada de actores públicos respecto a la gestión de suelo y a una mirada de planificación también sobre los procesos de adquisición y también actualizando nuestros propios procesos mismos acorde a las facultades que nos da la ley de integración. Respecto al suelo fiscal, tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio de Bienes Nacionales en específico. Ellas llevan la mesa de trabajo con Fuerzas Armadas para revisar los terrenos de Fuerzas Armadas que puedan ser recuperados en destinación. Estamos también en proceso de revisión y agilizar las transferencias gratuitas y en cuanto al suelo servio, a identificar el suelo servio que hoy día pasa a ser parte del aporte al plan de emergencia, dado las nuevas facultades que entrega la ley de integración, sobre todo en cuanto a la habilitación normativa. Y tenemos de por medio también la identificación de suelo, tanto de todas las instituciones, ministerios, servicios públicos y empresas públicas a partir de la circular presidencial 246 que solicitó a todas las entidades informar el suelo subutilizado o que puede ser aporte al plan. Respecto a eso, tenemos un trabajo más detallado con el MOB, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, Minería, FONASA, y tenemos que hacer la apuesta a hacer un seguimiento integrado con el Ministerio de Bienes Nacionales, de ejecución de proyectos con transferencias de proceso en curso, que es como vamos a apostar a trabajar el suelo fiscal principalmente, y una cartera también de suelos de los servicios descentralizados. Respecto a los procesos de empresas públicas, tenemos que generar procesos, no sé si podemos mandar la presentación, ya. Facilitar los procesos de compraventa a favor de Serviu de los terrenos que sean priorizados por cada Serviu y tener facilidades de adquisición que lo estamos revisando en trabajo integrado con Ministerio de Hacienda. También con Banco Estado tenemos hoy día una línea de trabajo que es también la posibilidad de evaluar de manera preferente aquellos terrenos que se puedan ir a remate. Eso es un gran avance para nosotros en integración de gestión pública. Y cómo estamos estableciendo el proceso, se ve la imagen 4, de todas maneras ya mandamos la presentación, senador. Gracias, Irene. Sí. Bueno, nosotros tenemos como base la resolución 14464 que consolida varios cuerpos legales que estaban previamente. Esta resolución es del año 2017 y
En base a eso generamos un protocolo de trabajo para la gestión de suelo donde definimos las funciones de cada una de las divisiones y sobre todo la coordinación que tiene que tener Ceremi y Serviu respecto al proceso de gestión de suelo. Para eso el ordinario 413, que es el de gestión de suelo, mandata conformar mesas regionales de gestión de suelo que están conformadas por ambas instituciones y por los actores clave profesionales de cada secretaría y cada Serviu que tienen que ver con el plan de emergencia y también con los equipos de suelo que estaban en las unidades de suelo de los departamentos técnicos. Para ello, cada Serviu, cada región hizo una estrategia regional de suelo en torno al plan de emergencia donde se definen las prioridades, los requerimientos comunales y también cómo estos van cruzados con el aporte de suelo fiscal. Para esto se trabaja en la identificación de terrenos, todas las ofertas o todos los terrenos públicos que están llegando acá a conocimiento nuestro para favorecer el avance del plan, son revisados en las mesas de gestión de suelo y se va completando la evaluación en primera instancia normativa, técnica, económica, que permitan decir si un terreno es aporte o no es aporte y pasa a tener una gestión de integración al patrimonio serbio. Y eso implica todas las ofertas, públicas y privadas, todas son revisadas en la mesa. De ahí se obtiene una definición de pertinencia de acuerdo a la estrategia regional del suelo y se hace una revisión a nivel nacional por parte del Ministerio, donde hacemos seguimiento y apoyo a las gestiones regionales. Vamos revisando también los antecedentes técnicos y normativos, vamos identificando qué línea de financiamiento es la más adecuada, dependiendo de las posibilidades que cada una tiene. Estamos definiendo una mesa nacional integrada por las divisiones donde se aprueban las adquisiciones para las compraventas y también para las transferencias a título gratuito que sean al plan de emergencia. Hoy día, sobre el avance del 2022 de las 1.211 hectáreas que estaban con requerimiento de suelo, tenemos 382 hectáreas que todavía tienen que ser abordadas por las regiones. Algunas de ellas están con un avance bastante alto. El desafío está en las regiones metropolitanas, Valparaíso, RM y Antofagasta principalmente. Y respecto a lo avanzado en el 2022, tenemos un total de 372 hectáreas adquiridas bajo todas las líneas con aporte GORE, campamento, la línea de subsidio y también las compraventas directas que se han hecho a cada Serviu. Tenemos también 53 hectáreas de bienes nacionales que si bien es una parte pequeña respecto al total que está en transferencia. El 2022 ha sido mucho más en trabajo con bienes nacionales en cuanto a enfocar procesos y mejorar los plazos de trabajo. Y también el patrimonio Serviu, o lo que también definimos como la gestión de los programas habitacionales, hasta la fecha van 402 hectáreas. Los serbios siempre habían tenido una gestión de suelo, el suelo se trabajaba y llegaba con los comités a través de las entidades patrocinantes, por lo tanto cada vez que hay una asignación de subsidios habitacionales hay un suelo que está integrándose al patrimonio serbio y eso lo contamos también como un aporte al plan, junto con el patrimonio histórico que hoy día se integra a favor, dadas las nuevas posibilidades de la ley de integración. Y hoy día tenemos una cartera de suelo público identificado a partir de la respuesta a la circular 246 presidencial, donde identificamos en línea naranja los aportes de servicios, empresas y ministerios, que suelo que pasa a ser transferido a través de bienes nacionales o transferencias gratuitas a Serviu. Y en particular trabajo con empresas públicas que han informado terrenos que pueden ser aporte y con los cuales tenemos que definir una forma de adquisición dado su condición pública y privada simultánea. O sea, cada empresa tiene su propia ley, por lo tanto nos presenta un desafío distinto de cómo
abordar la aprobación de esos terrenos para que salgan del patrimonio de la empresa pública. Y finalmente tenemos el desafío de consolidar un banco de suelo para ciudad y vivienda, y en eso hoy día, que ha sido lo más relevante y donde queremos hacer énfasis en la gestión y seguir profundizando en esa línea, es el fortalecimiento del trabajo integrado entre el MINBU y Ministerio de Bienes Nacionales. La posibilidad de habilitación normativa de la ley de integración hoy día nos permitió llegar a terrenos que estaban bien localizados, pero que tenían una dificultad normativa importante. Y también un trabajo integrado con el Ministerio de Hacienda en cuanto a la gestión del patrimonio público, como contexto, tanto las empresas como los servicios descentralizados para evaluar su patrimonio necesitan autorización del Ministerio de Hacienda. Y también fortalecer y trabajar sobre la base de la respuesta institucional a la circular 246. Eso, les pido disculpas por los problemas técnicos, pero la presentación ya está para ustedes y espero que la exposición haya sido clara y suficiente, quedo atenta a todas las consultas que tengan. Sí, gracias. Le pidieron disculpas a los senadores Sangüesa y Pascual, que tuvieron que retirarse por tener otra comisión un cuarto de las 11, pero está también la senadora Gatica, que creo yo que quiere hacer alguna consulta respecto a los temas de su región. Yo también tengo algunas que quiero plantear. Senadora Gatica, tiene la palabra. Gracias, presidente. No, mi consulta va específicamente por cómo va el avance de las conversaciones que han tenido con las Fuerzas Armadas, y esto específicamente porque en mi región por lo menos hay varios terrenos que hoy día forman parte de las Fuerzas Armadas, que no están siendo utilizados y que obviamente han sido solicitados también por comités de vivienda. Tengo una situación puntual en Valdivia y otra en la comuna de La Unión. Eso. Buenos días, senadora Gatica. ¿Respondo al tiro? Pero espera un poquito, después nos responde a todos, ¿ya? Ya, Yo igual quisiera preguntar cuáles son las salvaguardas que tienen ustedes, usted como encargada nacional del programa de suelo, para que no ocurran situaciones en donde terminemos pagando precios que no guardan ninguna relación, ¿no es cierto?, con la realidad. Porque este es un tema tremendamente delicado. Usted lo sabe. Yo sé que el tema del metro cuadrado ha subido exponencialmente en todo el país, eso ha dificultado el plan. Me refiero yo a la compra a privados. La tercera de sus líneas de acción. Lo digo de la siguiente manera, porque, por ejemplo, le voy a dar un caso. En mi región, yo soy una persona que siempre ha estado vinculado a los temas de vivienda, trabajo muy cercanamente con los comités habitacionales, y por ejemplo en Puerto Montt, la gestión anterior a la del ministro Montes, comenzó a trabajar una serie de terrenos que a todas luces, según los propios agentes inmobiliarios de la zona, están presentándole a ustedes en Santiago precios y terrenos que son absolutamente alejados de la realidad en los sectores en donde se están proponiendo, en el plan regional, respecto al cual lamentablemente dentro del Serviu siguieron trabajando las mismas personas que venían ya con el anterior director, el señor Gunkel. Entonces a mí me gustaría saber cuáles son las salvaguardas que se ponen para eso, porque obviamente si tú pagas un sobreprecio, estás restando la posibilidad de poder comprar más terreno en lugares con factibilidades, si se están pagando precios elevadísimos en algunos sectores o lugares, ¿no es cierto?, que se proponen. Entonces me gustaría saber, en definitiva, cuáles son los elementos con los cuales tiene usted, qué herramientas tiene usted para poder de una u otra manera salvaguardar que eso no ocurra y que podamos tener en nuestras regiones más terreno a menor precio y con factibilidades, que es lo que nos importa. Y aplicando también el 55 en zonas que están apegadas ya, donde la factibilidad llegó, y tenemos planos reguladores que están por años no modificados, que también esa es la segunda pregunta. ¿Están aplicando el artículo 55 en algunas zonas en donde el desarrollo urbano ha llegado hasta el límite de lo rural, que también nos ocurre mucho en Osorno, en Puerto Montt,
entendiendo también que, por ejemplo, en el caso, y con esto termino, en el caso de Osorno, nosotros, a diferencia de lo que opina la senadora, la colega Gatica, que a ella no le ha ocurrido, nosotros sí tuvimos adquisición de terrenos en Osorno. El gobierno de la presidenta Bachelet logró el que el ejército tuviera que entregarle al ministerio más de 70 hectáreas, hoy día están siendo cuestionadas más de la mitad por los temas de humedales, que también es otro problema que se nos presenta. ¿Cómo han visualizado eso también? Porque hay muchos terrenos que se están cayendo también por tener un humedal. ¿Hay alguna política que haga, ¿no es cierto?, que ustedes puedan coordinar acciones con otros ministerios para que un terreno que tenga un humedal no sea un terreno que inmediatamente quede fuera, sino que pueda convivir humedales, protegiéndolo, por cierto, con viviendas sociales? Porque en el sur llueve más que nunca, usted lo sabe. ¿Usted me dice si ya cerramos la ronda de consulta? Estamos ok, para que responda, señora. Respecto a la consulta a la senadora Gatica, la mesa con Fuerzas Armadas la ve específicamente bienes nacionales con defensa. Hay una negociación que ha ido avanzando por ramas. Hoy día sí hemos tenido algunos avances que nos van a permitir tener algunos terrenos de Fuerzas Armadas a favor del plan de emergencia. El primero ya se está solicitando la transferencia, que es el predio de Lonquimay en la 9ª región. Y en los ríos sí hay, digamos que, posibilidades de que esto se concrete en la comuna de Valdivia. Está hoy día evaluación técnica, dado que parte del predio en la comuna de Valdivia tiene un humedal. Entonces estamos viendo cómo abordar un desarrollo urbano adecuado a las posibilidades que nos da ese predio en cuanto también a su emplazamiento como a sus condiciones medioambientales. Y respecto al predio de la Unión, nosotros hemos revisado en detalle esa información, también se nos han hecho llegar tasaciones de parte de la senadora como aporte. Sin embargo, el predio de la Unión es PAF, es parte del patrimonio propio de las Fuerzas Armadas, por lo tanto implica un proceso de adquisición y eso se nos sale de la mesa de revisión de destinaciones a través de la Administración de Bienes Nacionales. Respecto a las salvaguardas, bueno, nosotros tenemos la misma conformación de la mesa de suelo es una salvaguarda para que las evaluaciones de suelo, todas las ofertas lleguen de manera transparente y se analicen en su totalidad respecto a las necesidades del plan. Para eso son las estrategias regionales de suelo, también para no hacer gestión de adquisición, sea tanto de suelo fiscal como suelo público, en donde el plan no tiene una meta tan alta o exigente, o en otras donde esa meta ya está mucho más avanzada. En complemento, tenemos dos formas de adquirir. Nosotros estamos propiciando la expropiación. La expropiación en sí misma tiene un informe pericial que consolida 3 tasadores que evalúan el precio justo. Por lo menos más del 50% de las adquisiciones son vía expropiaciones acordadas también, que nos permiten un mecanismo de acuerdo con los propietarios para facilitar esta forma de adquisición y propiciarla en el marco del plan de emergencia. Y respecto a las compraventas, la mesa de suelo es la que revisa los antecedentes. En eso se aportan las tasaciones Serviu, que están establecidas por una resolución y un manual de procedimiento que detalla cómo proceder. Es una tasación estandarizada a nivel nacional que consolida una base de datos única que recoge también el histórico de las tasaciones Serviu. Estamos trabajando también con los informes de suelo trimestrales de Trivelli, y tenemos una gran herramienta que ha sido un gran aporte, que es los valores de área de compraventa a partir de la ley de transparencia del mercado suelo. El Servicio de Impuesto Interno en eso facilita la información de los valores promedios de suelo de compraventa en los últimos años y por año. Y eso nos permite regular cuando una oferta ya de entrada está fuera de lugar y precisar también la revisión de las tasaciones.
las tasaciones también se hacen en base a los valores de compraventa. Y complementariamente, las compraventas pasan por toma de razón de Contraloría, lo que obliga a complementar tasaciones para respaldar el valor que se está acordando en la compraventa. Hemos tomado todas esas salvaguardas y sobre todo ir consolidando información para los equipos para la toma de decisiones, facilitar y consolidar, integrar información para la toma de decisiones de los equipos de suelo. Y junto a eso tenemos una revisión nacional y revisión por distintas unidades. Entonces, eso nos permite generar alertas o descartar inicialmente alguna oferta que está fuera de las necesidades del plan, que también, o donde tenemos que enfocar la gestión en comunas donde es muy difícil tener gestión de suelo, comunas mucho más alejadas o extremas. Y respecto a la aplicación del artículo 55, nosotros no tenemos, en la medida que el informe Ceremi indique que es posible el desarrollo a través de un cambio de uso de suelo, con también la precaución de no generar nuevos núcleos urbanos, sino que ir consolidando aquellos que ya existen. No hay una discriminación en los procesos de gestión de suelo respecto a suelo urbano o suelo rural, en la medida que se pueda efectuar esa planificación y sea coincidente con las necesidades del plan de emergencia. Hay comunas y regiones que, sobre todo zona sur y también, por ejemplo, Coquimbo, que tienen una condición rural especial. Por lo tanto, tenemos que pensar con mayor amplitud los instrumentos de planificación y cómo los abordamos. Y respecto a la situación de humedales, efectivamente, hoy día la ley de humedales nos puso una alerta respecto a la gestión de suelo, afectó especialmente el predio de Osorno. Hoy día nosotros contamos con el catastro de humedales como parte de nuestra evaluación inicial de terreno y no necesariamente descartamos un terreno por la existencia de un humedal, así como también algunos que puedan tener otro tipo de afectación. Sin embargo, lo importante es ver qué porcentaje dentro del terreno es el que está en afectación y cómo se puede abordar eso con una mitigación en el propio proyecto y qué costo tiene eso para nosotros. Ejemplo, un 10% del terreno tiene humedal o un 20%, como es el caso de Valdivia, tenemos un 80% desarrollable siempre y cuando ahí se deje el resguardo de áreas verdes también con su buffer de mitigación, y eso es parte de la normativa que hoy día se está trabajando también en detalle respecto a la revisión de humedales. Y respecto al plan Osorno, nosotros hicimos una revisión especial de terreno para Osorno y poder dar alternativa a los comités de vivienda. En paralelo, la Serviu Regional y la Ceremi están trabajando sobre el mismo previo de bienes nacionales que quedó con la afectación de humedal y poder ver cómo y en qué momento se va a poder desarrollar un proyecto habitacional, pero que sea decisión también de las familias el optar por distintas alternativas habitacionales de acuerdo a sus propias necesidades. Eso. Muchísimas gracias, señora Irene, por su muy profunda intervención, exposición. Nosotros ya hemos hecho entrega a cada uno de los señores senadores de la comisión la presentación que usted nos acaba de hacer. Le queremos dar las gracias porque para nosotros es súper importante, obviamente, tener claridad de cómo se está trabajando cada una de las áreas. Yo creo que las semanas anteriores a esta comisión estuvimos trabajando toda la línea de campamento, quedamos bastante claros y también usted nos ha dejado bastante, yo diría, informado respecto a esta línea que también es muy importante, que es obviamente la de los suelos y la forma como tiene el ministerio para adquirirlo. La senadora Gatica parece que estaba pidiendo la palabra, ¿no? Muchas gracias, presidente. Sí, es muy cortito referente a la respuesta que nos entregó. Tengo una duda, si en este caso, por el terreno de la Comuna de la Unión, el terreno de las Fuerzas Armadas, si el terreno forma parte del patrimonio de las Fuerzas Armadas y por ende tiene un costo que hay que pagar, ¿con quién tengo que hablar? Si más que nada yo quiero saber dónde está el nudo para poder ver
cómo poder apoyar a las familias que llevan tanto tiempo esperando y que están pegadas en realidad con que hay que comprar el terreno a las Fuerzas Armadas, pero ya que tú me dices que esto no forma parte de la mesa de trabajo de bienes nacionales, ¿con quién tengo que hablar entonces? Sí, en general, nosotros a partir del 2022 tenemos una experiencia de la adquisición de un PAF que fue a la Fuerza Aérea. En esa línea, el comité estableció un diálogo directo con el general a cargo de las Fuerzas Armadas y se hizo a través de la glosa 12, que es una línea que permite adquirir terrenos anticipados contra después un desarrollo de proyecto habitacional, pero que viene gestionado desde los comités. En eso también hacer énfasis que la gestión de suelo, nosotros mantenemos la línea que venía desde la gestión de las entidades patrocinantes con esta gestión de suelo a un banco de suelo mucho más robusto para favorecer el déficit habitacional y la crisis en que estamos. Entonces, hoy, esa experiencia fue el comité con la entidad patrocinante, con el propio general, en base a las tasaciones y al proceso de suelo, pudieron adquirir bajo esta modalidad de que la adquisición se hace antes que el proyecto. Se hace una imagen objetivo y con eso se hace el proceso de adquisición y entra como en la línea regular. Hoy día nosotros no tenemos en el marco de la mesa de trabajo priorizado el PAF. El enfoque está en recuperar el suelo que es de propiedad del fisco y que está en destinación de las Fuerzas Armadas y ese suelo que hoy día es PAF, hoy día lo administra directamente cada servicio de bienestar de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, lo que nosotros le hemos transmitido también región a región es que, dada la existencia en PAF, se establezca una conversación regional donde el Servio aporte los instrumentos que hoy día nos da la ley de integración, el plan de emergencia, las distintas glosas para ver cómo priorizar esa adquisición. Pero lamentablemente, con todo el interés que tiene para nosotros ese predio, no podemos trabajarlo como una gestión de suelo público como tal. Es un patrimonio propio. Sí, entiendo perfecto. Gracias. Muchas gracias, señora Irene. Le damos las gracias, ¿no es cierto?, también a la señora Janet Tapia del Ministerio, a nuestro equipo acá de la comisión, y habiéndose cumplido el objetivo de la misma, esta se levanta.